El día de hoy el mensaje que quiero darles es, lo he titulado Mi identidad en medio de las pruebas, ¿sí? Para comenzar el mensaje quiero que vayamos a Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 4, el versículo 1 al 11, y le voy a pedir el favor a Dani que por favor nos lea este pasaje bíblico, por favor. Qué pena, Mateo, ¿qué? Aquí, ahí está en la página, ahí está. Mateo 4 del 1 al 11. Mateo 4 del 11. Vale. ¿Listo? Bueno, Entonces, bueno, todos atentos. Dios dice así. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Tú tienes el perrito, porfa, que me colabore? Sí, por favor, cuidado con los micrófonos, por favor. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, o sea, lo más alto. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos de ese mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y de aquí vinieron ángeles y le servían. Listo, muchas gracias, Dani. Espíritu de Dios, bueno, en el nombre de Jesús te pedimos que nos reveles esta palabra, nos dé sabiduría y ahora nos entendimiento para poder comprender tus sagradas escrituras. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, bueno, para comenzar este mensaje quiero empezar hablándoles algo, bueno, antes de meternos lleno al mensaje acerca de las pruebas. Y es que nosotros como cristianos, como seguidores de Cristo, hijos de Dios, es necesario, es una necesidad, es necesario que pasemos por diversas pruebas y dificultades, tribulaciones, como tú lo quieras llamar. Digo esto porque es normal que nosotros como seres humanos nos dicen prueba y uno como que, nos puede dar miedo, nos puede dar cosa, queremos huir, porque es algo normal del ser humano, porque la prueba en sí es difícil, por eso es prueba, ¿no? Tribulación. Entonces, quiero mencionar esto porque en las pruebas encontramos razones y motivos importantes por las cuales Dios permite que nosotros pasemos por diversas pruebas. Y quiero pedirle el favor a Karen, a mi hermanita, que por favor me lea Romanos capítulo 8, versículo 29, por favor. Romanos, ¿qué ella? Ah, ¿no está Karen? Sí, Romanos acá 8, estoy. 29. Ah, perdón. Perdóname, Romanos 8, 29. Romanos 8:29. 8, 29. Ok. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Muchas gracias, hermanita. Muchas gracias. A Eliana le pido el favor de que por favor nos lea Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Por favor. Primera de Pedro, ¿qué? Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. 7.
Dice, en lo cual vosotros os alegráis por un poco de tiempo si es necesario, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, y se halla de alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Muchas gracias, Eli. Ya vemos que Dios comienza a hablar, ¿no? Por último, tenemos Romanos capítulo 5, del versículo 3 al 5. Por favor, Nata, ¿tú nos podrías leer ese pasaje bíblico? Romanos 5, espérate que lo va a buscar. Dame un segundo. Romanos capítulo 5, del versículo 3 al 5. Ok, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter probado y el carácter probado esperanza y la esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Listo, Nata, muchas gracias. Ahorita sí, estábamos hablando de las razones que podemos encontrar en la palabra de Dios del por qué los cristianos tenemos que pasar por diversas pruebas y tribulaciones. Hay muchas otras razones, sino que encontré estas que son como las que más sobresalen. Y menciono esto ¿por qué? Porque a menudo nosotros tenemos una visión o una idea errónea acerca de las pruebas y nuestro caminar con Cristo. Miren que el mismo Jesús, siendo el Hijo de Dios, dice que fue llevado por el Espíritu para ser tentado. Bueno, tentado también significa ser puesto a prueba, siendo Hijo de Dios. ¿Cuánto más lo necesitamos nosotros? Menciono esto porque en muchas ocasiones podemos utilizar las pruebas como excusa para alejarnos de Dios o volver atrás. Esto pasa porque no tenemos, ¿cómo puedo decir? No tenemos entendimiento, no entendemos el propósito de Dios o los deseos de Dios que tiene con nosotros, y los acabamos de leer. ¿Qué es a lo que más Dios le interesa acerca de nosotros? Dios lo que quiere es santificarnos. Dios, a través de las pruebas, nos santifica, nos purifica. ¿Qué es lo que leímos en Romanos capítulo 8, 29? Dios quiere formar el carácter de su Hijo unigénito en cada uno de nosotros, en cada uno de sus seguidores. Entonces, esto es algo muy importante, porque si nosotros no entendemos la palabra, no la leemos, porque puede que haya el caso, pero es que yo no entiendo eso, pero es que ni siquiera leo la palabra, que es donde encontramos todo lo que hay en el corazón de Dios, pues obviamente no vamos a entender esto. Y es necesario que tengamos el enfoque correcto, porque si no lo tenemos, hay una gran posibilidad de que las pruebas, los desiertos o la misma espera nos alejen de Dios. Entonces, hoy es necesario entender que las pruebas hacen parte del camino del cristiano, hacen parte del camino de aquella persona que ha decidido seguir a Cristo, y lo tenemos en la Biblia. Así que quería mencionarles esto antes de meternos de lleno al mensaje, y ya para ir al grano, quiero ir a lo segundo. Esto fue lo primero que encontré en la historia, en el evangelio que nos acabó de leer Dani. Y lo segundo que encontré es que yo veo a un Jesús que está siendo probado, que está pasando por un momento difícil, que está cansado, tiene hambre, tiene sed, lleva 40 días y 40 noches en ayuno. Pero veo un Jesús que no solamente tiene su fe fundamentada en Dios y su palabra, sino que también tiene su identidad fundamentada en Dios y en su palabra, ¿sí? Y ya con esto yo quiero preguntarte a ti, ¿será que tú o yo, tú y yo seguimos el ejemplo de Jesús? ¿Será que nuestra identidad sí está fundamentada en Dios y su palabra? ¿O en dónde está fundamentada tu identidad? ¿En quién está fundamentada tu identidad? Es una pregunta que te dejo al día de hoy, para que, bueno, que sea el Espíritu de Dios mostrándonos si es que nuestra identidad no está fundamentada en Dios, en dónde está fundamentada o en quién está fundamentada nuestra identidad. Y ahora si tú me preguntas, bueno, ¿y cómo así que Jesús fundamenta su identidad en Dios y su palabra? Vamos a la siguiente diapositiva, y mira que Dios, me llama mucho la atención aquí cómo el Señor Jesús
se defiende y pareciera que contraatacara los 3 ataques de Satanás, que los tenemos en Mateo 4, Mateo capítulo 4, versículo 4, Mateo capítulo 4, versículo 7 y Mateo capítulo 4, versículo 10, el mismo capítulo donde Jesús a los 3 ataques de Satanás se defiende y contraataca con la frase escrito está. Vemos que la identidad está fundamentada en su Padre y en la palabra de su Padre. Por eso es que nosotros vemos que a pesar de que Jesús está débil, porque imagínese, bueno, ¿tú qué sentirías? O ponte a imaginar, porque tal vez no lo sabemos, obviamente, pero con exactitud, pero imaginémonos 40 días y 40 noches sin comer, sin tomar agua. Uy, yo creo que uno le da de todo, se le baja el azúcar, le duele la cabeza, se siente cansado, y Jesús está pasando por un momento difícil porque él era un ser divino, pero además de eso era un ser, era humano, y se sintió débil, pero él se mantuvo firme e inmovible porque su identidad estaba fundamentado en algo firme e inmovible, que es la palabra de Dios, en algo eterno, en algo que nada ni nadie puede vencer. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Es algo que también está escrito en la Biblia. Entonces, con esto quiero animarte a que, fundamentes tu identidad, tu valor en Dios y en su palabra, que podamos seguir ese ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que es el modelo perfecto, ¿no? Entonces, ya con esto y siguiendo hablando de este tema de mi identidad en medio de las pruebas o en medio de los desiertos, ya hablamos del Señor Jesucristo en el desierto, pero también quiero hablarles de un hombre que también sufrió muchas pruebas, sufrió mucha aflicción, también está en la Biblia, creo que ustedes lo conocen, y es Job. Entonces, no voy a leerles todo el capítulo porque pues no puedo, pero bueno, ustedes creo que ya conocen la historia, esa es una historia muy famosa de la Biblia. Job sufrió muchas cosas, sufrió pérdidas, perdió hijos, perdió bienes, perdió su salud, fue enfermado, si es que sí, tuvo una enfermedad en la piel. Bueno, en fin, es que tuvo muchas aflicciones, ¿no? Y aparentemente, ay, qué pena, por favor, me colaboran con los micrófonos. Por favor, gracias. ¿Por qué menciono esta historia de Job? Porque yo veo que ciertas pruebas de este hombre también nosotros las podemos o las pudimos haber vivido o enfrentado en nuestra vida, ¿sí? Vemos que Job aparentemente no se merecía nada de lo que pasó, pero bueno, ya después cuando leemos vemos que todo tuvo un propósito divino y a la final este hombre termina doblemente recompensado, ¿no? Por Jehová Dios. Entonces, ya para seguir, quiero mencionar algunas pruebas de Job que nosotros podemos estar viviendo, las podemos haber vivido y trayendo todo esto a la actualidad, porque honestamente creo que nosotros estos últimos años hemos vivido tiempos difíciles, ¿no? Yo creo que desde antes de la pandemia han sido años difíciles en donde pudimos haber sufrido pérdidas o cosas así por el estilo. Entonces, mencionando con el tema de Job y el tema de Jesús que mencionamos al principio, quiero hablarles del desierto. El desierto representa sequedad, carencia, vacío existencial y ausencia de Dios. Vemos que nuestro Señor Jesucristo también sufrió un desierto o fue probado en el desierto. Yo quiero preguntarte algo. Cuando tú sientes que en tu vida hay sequedad, carencia, hay un vacío en ti, cuando tú sientes que no hay nada a tu alrededor, porque hay momentos en que nosotros nos sentimos así, honestamente. Tal vez no estamos en un desierto físico como lo estuvo Jesús, pero en nuestra vida, dentro de nosotros sentimos un desierto horrible, nos sentimos secos, nos sentimos, como dice la palabra, en una tierra árida. Y cuando no hay nada a tu alrededor, cuando no hay nadie a quien tú te puedas aferrar, ¿en quién fundamentas tu identidad o en quién está fundamentada tu identidad mientras pasas un desierto? Es algo que debemos entender porque mire que Jesús se mantuvo firme y se mantuvo inmovible, fue porque él tenía su identidad y su valor fundamentada en la palabra de Dios. También algo que quiero mencionar aquí es que el desierto también, cuando nosotros nos sentimos secos, eso también representa
no tanto la ausencia de Dios en nuestra vida, porque, bueno, sé que lo coloqué aquí, pero no es que Dios se vaya. Dios no se va de nuestras vidas, Dios siempre está presente. Aquí la pregunta es, ¿estás cerca o estás lejos de Dios? Porque muchas veces también, ¿cómo puedo decir? El motivo de nuestra sequedad espiritual, de sentirnos secos, vacíos, es que nosotros estamos lejos de Dios o hemos descuidado nuestra relación con Él. Entonces el desierto también representa esto. ¿En quién fundamentas tu identidad cuando sientes que no hay nada ni nadie a tu alrededor? ¿En quién está fundamentado tu valor también? Que también pienso, si no me equivoco, está ligado a la identidad. Cuando no tienes a nada ni a nadie a tu alrededor a quien aferrarte. También ahorita mencionando ya más relacionado a la historia de Job, hablamos de las pérdidas. Dice la palabra que Job tuvo pérdidas terrenales, perdió creo que su territorio, su ganado. Y si esto lo tenemos a la actualidad, nosotros también podemos tener pérdidas terrenales o de cosas terrenales como pérdida del trabajo, no sé, la pérdida de una casa tal vez. Lo menciono porque en estos últimos años esto ha pasado mucho en nuestras vidas, ¿no? Ha pasado mucho en el mundo. Gente perdiendo trabajo, gente perdiendo casas, gente perdiendo su salud, por ejemplo, con el tema del COVID, o bueno, tantas cosas que han pasado, ¿no? Tanta gente que se ha enfermado feo, gente que ha perdido personas, de pronto tu pareja se fue, tu matrimonio, tu relación se ha dañado o quizás la perdiste algún ser querido, sí, de pronto algún familiar, algún amigo partió ya a la presencia de Dios. Son cosas que nos pueden pasar a cualquiera de nosotros y la verdad, les mencioné la historia de Job y les traigo todo esto como tratando de traerlo a la actualidad, a lo que está pasando o a lo que ha pasado en nuestras vidas, porque la verdad es algo que no sé, se ha dado tanto. Yo a veces veo historias de personas que con ese COVID perdieron papá, perdieron mamá, perdieron hermanos, perdieron su salud, están enfermos, quedaron con secuelas, perdieron empleo. Entonces, aquí la pregunta también, porque todo va ligado a eso, es, ¿será que tu identidad y tu valor estaba fundamentada en el trabajo que perdiste? ¿O estaba fundamentado en, en, en esa, de pronto, en esa pareja que se fue? ¿O de pronto en el ser querido que ya partió la presencia de Dios? Y quiero hacerme entender aquí, no quiero parecer indolente, ¿no? Porque es obvio que si a mí se me muere un ser querido, obviamente eso me va a doler y tendré que sentirme mal, tendré que hacer el duelo, pero algo que es bíblico y por nuestro propio bien es que nuestro valor y nuestra identidad debe estar fundamentada solamente en Dios y en su palabra, no en un familiar, en mi mamá, en mi papá, en mi novia, en mi novio, porque todas esas cosas pasan. Y he mencionado algo que sé que parezco ya un disco rayado, pero con Jesús mencioné algo que él se mantuvo firme e inmovible, fue porque su valor y su identidad estaban fundamentadas en algo firme e inmovible, que es Dios y su palabra, la santa palabra de Dios. Entonces, es algo que quería mencionar. No sé si de pronto sientes que Dios te está hablando en este momento con algo que estás pasando o has pasado. Perdiste a alguien, perdiste tal vez tu salud. Hoy quiero decirte que tu verdadero valor está fundamentado en Dios y en su palabra. Y debes fundamentar tu identidad en Él. Por último, quiero ver algo, o bueno, les hablo de algo que veo también en la historia de Jesús, pero también en la historia de Job, porque vemos que Jesús desde que comenzó su ministerio siempre tuvo personas en su contra, siempre tuvo personas quisiéndole hacer la vida imposible, pero pues obviamente no lo pudieron vencer. También con Job pasó lo mismo. Job, tal vez no habían así personas en su contra, pues literalmente, pero él perdió su reputación y él decía que la gente ya no lo veía igual, ya no hablaba de él de la misma manera, simplemente porque había perdido todo, porque estaba enfermo, porque tenía llagas en todo su cuerpo. Y es aquí veo algo, o lo que esto representa es que muchas veces, en vez de nuestra identidad estar fundamentada en Dios, está fundamentada en las personas, en lo que dicen de mí, en lo que opinan de mí y en lo que piensan de mí. Y es algo que no nos va a ayudar a estar firme en la vida y mucho menos en la prueba. Y en Mateo 10, capítulo 22 y Mateo 24, versículo 9, son cosas que como seguidores de Cristo nos va a pasar. Muchas veces vamos a sentir que las personas están en nuestra contra, porque estos pasajes
nos dicen que por causa de Cristo seremos odiados, seremos perseguidos. Entonces es algo que no debe alarmarnos, porque ya Jesús nos lo avisó, que por causa de su nombre, por su causa, seremos perseguidos y en muchas ocasiones tendremos personas en nuestra contra. Pero es necesario que nuestra identidad y nuestro valor no estén fundamentados en el qué dirán, porque como seres humanos sufrimos de eso, porque eso puede llegar a ser un gran problema en nuestra vida. Entonces, ya para ir concluyendo este tema, quiero hablarles de algo, y estamos hablando de fundamentar nuestra identidad y nuestro valor en Dios y en su palabra, ¿verdad? Pero de pronto, si tú tienes alguna pregunta, ¿cómo lo hago? ¿O qué debo hacer? ¿Qué debemos hacer para fundamentar nuestra identidad y nuestro valor en Dios? Encontré algo que obviamente está en la Biblia, en la vida de Jesús, que nosotros debemos aplicar a nuestra vida si es que queremos fundamentar nuestra identidad en la palabra de Dios. Y la primera es conocer a Dios. Ese tema es algo muy profundo, muy íntimo, porque nosotros podemos confundir y decir, no, es que yo conozco a Dios porque voy a la iglesia, ¿no? Porque vengo de una familia cristiana. Y algo que yo veo en la palabra y puedo asegurar es que conocer a Dios es algo muy íntimo y algo mucho más profundo que ir a la iglesia cada 8 días o venir simplemente de una familia cristiana. Quiero leerte algo que, bueno, lo tengo aquí, quiero leerte algo más respecto a esto que dice: conocer a Dios es más que saber cómo se llama y cuáles son sus atributos como deidad. Es más que la información bíblica de cómo actúa y cuál es su voluntad. Es un proceso relacional y transformacional de nuestra vida al entrar en contacto con Él. Creo que aquí también podemos encontrar lo que es la coinonía, ¿no? La comunión, el compartir con nuestro Dios. ¿Será que nosotros sí lo hacemos? ¿Tenemos coinonía con Dios? ¿Compartimos con Dios? Ya quiero mencionar algo que, bueno, también está ligado a eso sobre conocer a Dios. Y está aquí. Miren, el conocimiento de Dios, diríamos esto, miren, que hasta que no nos entreguemos a Él y lo dejemos estar en nosotros y entrar en las partes internas de nuestra vida, no lo hemos conocido. No se trata solo de conocer en el pensamiento o en el plano de las ideas, sino también en todas las esferas de nuestra vida, en el corazón, en el alma y en las fuerzas. Debemos conocerle en la integridad de nuestro propio ser, en el nivel intelectual, emocional y de la voluntad. No solo en uno de ellos. Si solo le conocemos en el plano intelectual, nuestra vida estará sin frutos y sin sentimientos. Si solo lo conocemos a un nivel emocional, podemos darle más valor a las emociones y actuar con base en la ignorancia. Si solo actuamos, pero lo hacemos bajo un desconocimiento bíblico, cometeremos muchos errores. Entonces, miren que el conocer a Dios está ligado a la entrega. Si yo entregarme todo a Dios, si yo entregarle todas las áreas de mi vida a Dios, es claro que no lo voy a conocer. Entonces pareciera que el conocer a Dios está ligado a mi entrega a Él. ¿Será que sí estoy entregado a Dios? ¿Será que sí he rendido y he entregado todas las áreas de mi vida a mi Padre? Eso es algo muy importante. Por eso les decía que el tema del conocer a Dios es un tema que va mucho más allá, mucho más profundo, íntimo. Otra cosa que quiero mencionarles aquí, y es que ahorita les hablaba que el conocer a Dios no es simplemente, porque a veces cometemos el error de conformarnos. Creo que yo eso lo hablé hace unos meses, y es que podemos decir, no, yo conozco a Dios porque voy a la iglesia y porque conozco un poco de la palabra. Y eso no es conocer a Dios, porque mire que en la palabra, en 1 Samuel capítulo 2, versículo 12, habla de los hijos de Elí. Los hijos de Elí venían de una familia de sacerdotes, si no me equivoco. Elí, su padre, era sacerdote. Y ellos servían en la casa de Dios. Y mire lo que dice la palabra. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Pero ¿cómo así? ¿No pues que servían? ¿Su papá no era pastor o sacerdote? ¿Cómo así que no tenían conocimiento de Dios? Conocer a Dios no es un tema superficial, es un tema completamente íntimo y profundo. La pregunta es, para ti y para mí en ese momento es, ¿tú conoces a Dios?
¿Tú conoces a Cristo? ¿Has entregado tu vida a Cristo totalmente? Porque la verdad es que conocer a Dios está muy ligado a nuestra entrega a Él, una entrega total. Si sabemos que con Dios es todo o es nada. Entonces es algo que vemos en la Biblia, obviamente en la vida de Jesús. Jesús estaba con su vida completamente entregada a su Padre. Por eso hacía lo que hacía. Mateo 7, ya estamos terminando este mensaje. Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27, nos habla, bueno, me gustaría aquí alguien para ver si están conectados. Bueno, ¿quién por ahí? Geraldine, ¿tú me podrías colaborar con este pasaje bíblico? Espérame, ya lo busco. Este es Mateo 7, 24 al 27. Mateo 7, del 24 al 27, dice: Señor, leemos tu palabra en el nombre del Padre, el Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Amén. Amén. El prudente y el insensato. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa con todo. La casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa y ésta se derrumbó y grande fue su ruina. Muchas gracias, Gerald. Mira que, bueno, tal vez el Espíritu de Dios me lleva a esta palabra porque en este pasaje bíblico vemos que Jesús nos habla de dos acciones, ¿no? Oír y escuchar. Yo traje la palabra de Dios porque muchas veces uno dice, bueno, ¿y cómo es que oigo a Dios? Leyendo la palabra de Dios. Nosotros a través de la Biblia, sí, de la Biblia, la palabra de Dios, es que escuchamos la voz de Dios para nuestra vida, ¿no? Entonces veo que él toma dos acciones muy importantes, que es la de oír y la de hacer, obedecer lo que Él nos está diciendo, lo que nos está enseñando. Y con eso yo quiero preguntarte, ¿tú oyes la voz de Dios? ¿Tú lees la palabra de Dios? Porque miren que ahorita estábamos mencionando, al principio que mencionamos algo de las pruebas, entender el propósito, entender el corazón de Dios, pero ¿cómo vamos a entender el corazón de Dios si ni siquiera leemos la palabra de Dios? Es imposible. Si nosotros leer la palabra de Dios, nunca vamos a entender los propósitos y los deseos que Dios tiene para nuestra vida. Entonces quiero preguntarte, ¿será que tú sí escuchas la voz de Dios o lees la palabra de Dios? Y este tema también es un tema muy profundo, porque no basta simplemente con leer, sino también debemos escudriñar, estudiar y meditar en la palabra. Debemos tomarnos tiempo para realizar esto. Porque, por ejemplo, yo ahorita veo que hay una aplicación muy, bueno, casi todo el mundo la tiene de la Biblia, YouVersion, creo que dice, y esa aplicación saca un pasaje bíblico, un versículo todos los días. Podemos cometer el error de conformarnos con eso. No, nos sale este versículo, lo montamos al estado y ya. Y sí, listo, el versículo, qué bonito, ahí Dios nos medio nos habla, pero no es suficiente. Es necesario nosotros priorizar. De pronto sí es necesario entregar tiempo a Dios, porque hablando sinceramente, en 5 minutos no vamos a estudiar la palabra de Dios. Y ahí de pronto hablo el tema del sacrificio, porque de pronto tú me dirás, pero es que yo madrugo. Pues trata de madrugar un poco más. Pero ese tema de la palabra de Dios también es un tema muy profundo. Necesitamos ir más allá, escudriñar, estudiar y meditar en la palabra de Dios. Ahí te dejo esto. Y por último, Jesús nos habló de oír y hacer lo que Él nos dice, obedecer. ¿Por qué es importante la obediencia? Porque si estamos hablando de la identidad, mi identidad debe estar fundamentada en la palabra de Dios. La obediencia es necesaria, es muy importante, es vital, porque si nosotros tenemos una vida en desobediencia, una vida en pecado, eso sí o sí va a romper, va a dañar mi relación con Dios y esto va a afectar mi identidad. Por eso Jesús mencionaba no solamente el oír, sino hacer. Entonces también es necesario que nosotros como sus seguidores tengamos como esa determinación, nos propongamos en nuestro corazón de vivir en obediencia.
porque sin obediencia pues es muy difícil, la verdad, o imposible más bien. Entonces, oír y obedecer lo que el Señor nos está diciendo, pues para que esa relación de nosotros con Dios o de Dios con nosotros no se dañe por causa de la desobediencia y el pecado. Entonces, ya para terminar, como conclusión tenemos que solo en Dios y en su palabra encontraremos nuestra verdadera identidad. En medio de pruebas o aún en medio de pruebas, solo en Él y en su palabra encontraremos nuestra verdadera identidad, porque hay que hablar y ser honestos que en este mundo hay muchas cosas que nosotros usamos o reemplazamos, ¿no? Queremos encontrar nuestra verdadera identidad en un trabajo, en una persona, en las redes sociales. Es increíble la cantidad de personas que intentan buscar su identidad y su valor en redes sociales. Entonces, la conclusión de hoy es que solo en Dios y su palabra encontrarás tu verdadera identidad. Y la verdad es que entender esto el día de hoy te va a ahorrar mucho tiempo, porque vas a ir directamente al lugar correcto, donde sí encontrarás tu verdadera identidad, porque no lo encontrarás en algún otro lugar, que en una persona, que en un trabajo, que en un hobby, que en un deporte, que en las redes sociales. No. Entonces, esto es como conclusión. Solo en Dios y su palabra encontrarás tu verdadera identidad. Y ya, antes de terminar, vamos a entregarle ese tiempo a nuestro Padre. Y bueno, darle las gracias por estar aquí. Y de verdad que es Dios hablando a nuestras vidas, ¿no? No es el hombre, sino Dios hablando a nuestras vidas. Entonces, ahí donde tú estás, yo quiero pedirte el favor de que te dispongamos nuestro corazón, nuestro ser, para darle gracias a nuestro Dios por este tiempo. Papito, queremos darte gracias, Dios. Te damos gracias por este hermoso tiempo que tú nos has regalado. Es un tiempo que tú separas desde allá del cielo. Ese es un tiempo que ya tienes planificado siempre tu agenda. Y qué hermoso que eres tú, Dios, trayéndonos a cada uno de nosotros a los pies de tu Hijo, escuchar la voz de tu Espíritu Santo. Porque cuánto necesitamos escuchar tu voz, cuánto necesitamos conocerte, papá. Por eso te damos gracias, Dios. Gracias por sostenernos en medio de las pruebas. Gracias por probarnos, Dios. Porque hoy nos confiamos en tu palabra cuando nos dice: tened por sumo gozo cuando estás pasando por pruebas y tribulaciones, porque esto trae bien a tu vida. Tal vez parecemos locos, pero nosotros vemos con los ojos de la fe y confiamos en nuestro papá, que eres tú. Gracias, Dios, te entrego a mis hermanos. Te pido que en este momento los cubras con tu amor, con tu gracia divina. Sé tú, Dios, tomando sus vidas, tomando su ser como ese barro en tus manos. Gracias, Dios, por este tiempo. Espíritu de Dios, entregamos esta noche para que nos regales un sueño en paz, un sueño regenerador, no solo a nosotros, sino también a nuestras familias. Que tu presencia nunca falte en nuestras vidas y en los lugares donde nosotros estemos. Amado Dios, gracias. Oramos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.